Seguimos en semana 24 con más informaciones. Pese a la anunciada intervención del Banco Central, el dólar cerró la semana bien por encima de los 800 pesos. Claro, y pese que este viernes cayó casi 20 pesos, terminó cotizándose en 809 pesos. ¿Qué significa una intervención? ¿Qué pasará con la moneda más importante del mundo? Miren. Novar llegó hace 6 meses a vivir a Chile y desde entonces envía dinero a Venezuela para ayudar a su familia. Sin embargo, nos cuenta que tras el alza del dólar ha tenido más de una dificultad. Este tema nos ha afectado un poco también, nos sale un poco más caro porque en el sentido de que nosotros tenemos un estipulado con lo que es peso dólar y obviamente creo que tendríamos que cambiar un poquito más para seguir mandando la misma cantidad de dinero. Fuerte alza del dólar que comienza a tener consecuencias. Es por eso que el Banco Central tomó la decisión de intervenir el mercado con 20.000 millones de la moneda norteamericana, una medida que no ocurría desde el año 2011 y que se realizará desde el 2 de diciembre hasta el 29 de mayo del 2020. Pero, ¿qué significa esta intervención? Para disminuir el valor del dólar. Bueno, porque en realidad el precio del dólar hace que nuestra moneda se deprecie. ¿Cuál es el objetivo? No, pero el dólar igual está un tanto más bajo. Obviamente para bajar la tasa de cambio y, bueno, ayudar a los importadores más que nada y a la gente. Desconozco porque no sé a qué se refiere más que todo. El objetivo de esta medida es reducir lo que estimamos como un grado excesivo de volatilidad que se expresa en una sobrereacción a noticias o a datos políticos, económicos, etc. Reducción que tras el anuncio de la intervención del Banco Central tuvo sus primeros efectos este viernes, ya que el jueves cerró a 829 pesos y hoy amaneció en 799 pesos, una importante disminución que no fue suficiente para terminar el día bajo la barrera de los 800 pesos. Mientras esto no vaya acompañado de políticas por parte del gobierno, no vaya acompañado porque el estallido social ya tenga alguna disminución en términos de violencia, lo que está generando mucha incertidumbre a nivel país, no podríamos ver ya una definición del dólar con una caída más importante. De todas formas, para los expertos, esta intervención del Banco Central significa una señal para el mercado. Es una señal de decir, mira, nosotros estamos preocupados, creemos que a este precio no es el precio de equilibrio del dólar. Tener en cuenta que el principal objetivo del Banco Central es la inflación, entonces con un dólar muy alto hay presiones inflacionarias. Un dólar que le mete presión al mercado chileno a la espera de lo que pueda ocurrir el próximo lunes, cuando comience a ser efectiva la intervención del Banco Central. Bueno, un dólar que ha estado oscilante con sobre los 800 pesos. Ayer finalmente cerró en 807, pero ha subido más de 100 pesos durante 810 pesos ayer, claro. Un impacto que ha tenido también la crisis social, no solamente la economía, y principalmente en el precio del dólar. Es por eso que el Banco Central, lo decía la nota, estableció y anunció una implementación, unas medidas que comenzarán este día lunes. Con el solo anuncio, claro, hubo una baja en el peso, pero con el transcurrir de las horas del día pareció avanzar nuevamente. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ser tan efectivas? ¿Es habitual que se haga esto? Estamos también para profundizar sobre este tema con Francisco Castañeda, académica de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por estar aquí en Semana 24. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se ve esta medida? Sí, el Banco Central era esperado que interviniera de una manera más directa. El Banco Central hace un par de semanas había establecido una línea de crédito en dólares para los bancos, ¿verdad? La cual había unas licitaciones diarias, pero no se copó. Se declararon desiertas, no se ocupó el 100% y dado que la violencia, de alguna forma, los eventos de vandalismo siguen de alguna manera ocurriendo, la incertidumbre es muy grande y eso lleva, entre otras razones que podemos ver, a que la gente se refugie en el dólar. Hubieron efectos, recuerden, en el mercado renta fija, en los bonos, en el fondo E. Todo eso se traduce en una sustitución de activos en favor del dólar en un momento de mucha incertidumbre. Francisco, para bajarlo como la economía doméstica, ¿por qué es importante que el Banco Central intervenga también en el valor del dólar? También, ¿cómo afecta al resto de las personas? Porque se habla mucho de inversionistas, qué pasa con los retiros de capitales, pero en la economía doméstica, ¿cómo eso afecta finalmente a las personas? Hay un punto que es importante, variaciones bruscas, como la que hemos visto en la última semana, más de una devaluación del 15%, es negativo para cualquier economía, es un desastre, ya un 15% de devaluación. Pero al mismo tiempo, las personas, el IPC en Chile, más del 60% son productos importados.
¿ya? Entonces, cuando sube el dólar, la economía es más pobre, ¿ya? Entonces, eso implica que un dólar más alto principalmente afecta obviamente a sector comercio, que importa mucho de sus productos, y al sector de bienes de capital. La economía chilena no es tan sofisticada en producir bienes industriales, necesita importarlo, entonces todo eso ahora se hace más caro. Y como se hace más caro, se traduce al mismo tiempo en que los distribuidores locales, a través de toda la cadena de distribución, no quieren quedarse con esos mayores costos cambiarios y los trasladan vía precio. La inflación subió en este último mes del 2,2 al 2,6% anual. En términos anuales fue 0,8% octubre, el mes anterior había sido 0, pero eso implica, digamos, que el Banco Central está muy cómodo con una inflación cercana al 3%, pero esto ha sido solamente por efecto del tipo de cambio. No es que la economía esté gastando más porque hay un fervor comercial, digamos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, un dólar muy alto, es más caro importar, es más costoso para las personas consumir electrodomésticos, bienes durables que son necesarios para la economía. No me estoy ni refiriendo a los bienes un poco más de lujo, ¿ya? Y al mismo tiempo, como empieza a subir la inflación, ¿ya? Empiezan a subir las tasas de interés. De hecho, la gran incógnita la otra semana, el día miércoles, ¿qué hace el Banco Central en la reunión de política monetaria? Si sube, baja o mantiene la tasa de interés que es importante para la economía. Suben también los créditos hipotecarios. O sea, de hecho es interesante porque el Banco Central ha modificado varias facilidades crediticias hacia los bancos en términos de hacer menos costoso el crédito desde los bancos con el Banco Central, pero uno, hablando con la gente, con empresarios, medianos, pequeños, está claro que la banca empezó a recoger el hilo. Hay menos crédito y si existe ese crédito es más caro, ¿ya? Entonces, el aumento del dólar por sí mismo genera mucho efecto negativo, pero al mismo tiempo hay un efecto más indirecto, pero que se está propagando. El costo del crédito es más caro, bien como tú dices, se va a afectar la inversión, el consumo, entonces es muy, muy complejo. ¿Qué pasa con esta intervención del Banco Central, que no es inédita? También se realizó el 2002, si no me equivoco, por el caso de Argentina, tras el corralito. ¿En qué consiste, en términos simples? ¿Cuesta para la gente en su casa de repente entender qué significa esta intervención? ¿A cuántos días? ¿Cuánto dura? Sí, bueno, hay un calendario que se publicó ayer en la tarde por parte del Banco Central. Estamos hablando de 200 millones de dólares diarios en venta de dólares directamente en el mercado cambiario, ¿ya? Y 200 millones en venta de instrumentos forward, de cobertura que los bancos tienen con sus clientes, digamos, de alguna manera para que calcen mejor los riesgos. Lo que busca esto es, de alguna manera, descomprimir esta presión sobre el dólar producto de esta percepción de mayor riesgo que existe en la economía chilena. Esto es... de alguna forma el sistema cambiario en Chile se llama flotación sucia, que significa que el Banco Central se reserva el derecho a intervenir discrecionalmente, deja que el tipo de cambio flote libremente, pero si se desvía de sus fundamentos, lo cual está claro que 15% en 3 semanas es mucho, el Banco Central se reserva el derecho a actuar discrecionalmente, que es lo que está haciendo ahora, está anunciando un calendario. Ese calendario, por ejemplo, imaginemos un mundo ideal, de aquí a 2 semanas se mejora todo, baja el tipo de cambio, suspende ¿ya? El programa. Ahora, lo que sí está claro, que no vamos a volver al nivel de tipo de cambio de 710 o 715 pesos que había hace un mes. ¿Por qué no? No, porque hay algo que es muy importante. La economía tiene un mayor riesgo, ya la tasa de desempleo, aunque bajó ayer en el dato que se entregó, no considera la totalidad del mes de octubre, bajó de 7,1 a 7, el trimestre móvil, pero el que viene va a ser muy fuerte. Si estamos hablando de 100.000 a 300.000 empleos que la economía podría eventualmente perder, es realmente crítico. Esto podría elevar la tasa entre 8 al 9,5% de desempleo. Entonces, la economía tiene un nivel de riesgo mayor y muchos inversionistas pequeños dicen, mira, entre hacer este negocio, mejor compro dólares. ¿Ya? Entre los capitales que están aquí, oye, ¿sabes qué? Está muy riesgoso, migran, sobre todo los de corto plazo, digamos, por arbitraje de tasas de interés. Las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo ahora, lo cual es bueno. La economía norteamericana está creciendo más, pero no la economía chilena. Entonces, el dólar no va a volver al nivel previo.
¿ya? Eso ya es un consenso, pero eso es por una frase muy verdadera. Es cierto que ojalá que se logre un acuerdo político luego, o sea, hay un acuerdo político, pero que sea mucho más reforzado, por llamarlo de alguna forma, para de alguna manera eliminar los focos de violencia y de desorden público que aún permanecen, pero cuando hay destrucción de la infraestructura privada y pública en alrededor de 6.000 millones de dólares, es muy negativo y hay una reconstrucción, ¿verdad? Va a haber una reconstrucción, no igual, pero eso va a generar un crecimiento a corto plazo. Mi intuición es que esa reconstrucción, ese aceleramiento va a ser muy débil, porque se perdió la confianza, ¿ya? O sea, la confianza en términos empresariales y en términos de los consumidores y en términos de la perspectiva de las personas, cuando uno ve todos los indicadores de percepción económica son muy bajos, ¿ya? Entonces, recobrar la confianza hoy día es el trabajo más importante de los líderes de este país y en ese contexto, una vez que se recupera la confianza, el dólar debería volver no a los niveles previos, porque efectivamente la economía mostró que habían, de alguna forma, como se llama, unas cuentas sociales en el balance país que estaban fuera del balance que hoy día hay que colocarla ahí, pero eso cuesta mucha plata. Claro,